Cuando despertaron una mañana en Roma, todos se hacían la misma pregunta, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. ¿Ha caído Julio César bajo la influencia de la reina de Egipto? Esta pregunta no aparece en los registros oficiales, pero en los pasillos del Senado, en los baños, en las mesas de cena, se susurraba en todas partes. Antes de que Cleopatra llegara a Roma, las historias sobre ella eran extrañas. Se decía que era hermosa, pero nadie podía describir realmente cómo era hermosa, porque no se trataba de su rostro. Según los chismes romanos, el arma más poderosa de Cleopatra era su discurso. La frase que la esposa de un senador susurró al oído de su amiga se hizo famosa. Cuando esa mujer habla, uno se encuentra escuchándose a sí mismo. Y para los hombres romanos, esto era peligroso. La historia del encuentro de Cleopatra y César fue puro rumor de principio a fin. El hecho de que entró en el palacio envuelta en una alfombra fue un escándalo para los romanos. En la tradición romana, una mujer nunca tomaría tal riesgo, pero según los rumores, lo realmente impactante fue la reacción de César. La escuchó inmediatamente. La acogió en su círculo íntimo de inmediato. La protegió de inmediato. Este rumor se extendió por Roma. César esconde a Cleopatra no como una aliada, sino como un secreto. Y aquí, las cosas se complicaron. Cuando Cleopatra llegó a Roma, era oficialmente una reina, pero en realidad, una invitada. Sin embargo, César no la trató como a una invitada ordinaria. La alojó en el palacio, la mantuvo a su lado, mencionaba su nombre en las reuniones. Para Roma, esto fue un shock. Una mujer, más aún, una reina extranjera, nunca podía ser tan visible en Roma. Los rumores empezaron a crecer. César habla con ella durante horas en la noche. La llama después de las reuniones. Esa mujer hace que César piense más en Egipto que en Roma. Pero la verdadera bomba fue el rumor de que estaba embarazada. Cuando se empezó a decir que Cleopatra estaba embarazada, Roma se paralizó. Porque no era sobre la vida privada de César, era sobre el poder. Si el hijo era de César, el futuro de Roma estaba en peligro. Los senadores susurraban: un hijo de Egipto no puede gobernar Roma. Pero Cleopatra no retrocedió. Dio a luz a su hijo y lo nombró abiertamente Cesarión, es decir, pequeño César. Hasta el nombre era un desafío. César ni negó ni reconoció abiertamente al hijo. La incertidumbre solo alimentaba más chismes, porque en Roma la incertidumbre era lo más peligroso. Un senador dijo una vez: el silencio de César es más aterrador que sus palabras. Durante la estancia de Cleopatra en Roma, hubo un rumor que nunca murió. Esta mujer está conquistando Roma desde adentro. Pero los chismes se volvieron más oscuros. En algunos círculos se decía que Cleopatra no solo amaba a César, sino que lo manipulaba deliberadamente. Cuando algunas decisiones de César beneficiaban a Egipto, la gente lo explicaba como influencia de Cleopatra. El pueblo romano no podía aceptar esto. Roma no podía admitir la derrota, especialmente no ante una mujer. Y entonces, César fue asesinado. Tras el asesinato de César, circuló en Roma un rumor muy feo. Cleopatra sabía sobre la muerte de César de antemano. Esto nunca se probó. Pero los chismes no necesitan pruebas. Cleopatra abandonó Roma rápidamente, llevándose a su hijo con ella. Su fuga se veía como evidencia de culpa. Algunos incluso afirmaban: si César hubiera vivido, Roma se habría convertido en una provincia de Egipto. Esa mujer habría cambiado el destino de Roma. Cuando Cleopatra dejó Roma, dejó una cosa atrás: miedo. A partir de ahí, Roma empezó a odiar a Cleopatra, porque no era solo un amante. Era una posibilidad que Roma no podía controlar. Y lo que más temía Roma era: esta historia no había terminado. Cuando murió César, se formó un vacío en Roma, pero no era solo sobre el poder. El vacío era sobre el ego masculino. Una figura como Julio César se había ido. ¿Quién tomaría su lugar? Marco Antonio apareció justo en ese momento. Pero en los pasillos romanos, su nombre se mencionaba no con respeto, sino con sospecha. Antonio era fuerte, un soldado hábil, pero indisciplinado. Amaba la bebida, las fiestas y el lujo.
La frase que se susurraba sobre él en Roma era: César gobernaba con la mente, Antonio con sus emociones. Y Cleopatra lo sabía muy bien. El primer encuentro de Cleopatra con Antonio fue tan sensacional que entró en la historia del chisme romano. Su encuentro en Tarso fue un espectáculo de poder. Cleopatra llegó en un barco adornado de oro, velas púrpuras, incienso, música. Cuando los soldados romanos lo vieron, pensaron: esta mujer no está luchando, está montando el escenario. Y Antonio cayó justo en ese escenario. Comenzó a circular un rumor claro. Antonio cayó por Cleopatra a primera vista. Pero para Cleopatra era distinto. Según los rumores, Cleopatra puso a prueba a Antonio en las mesas de bebida, en bromas, en debates, buscó sus puntos débiles y los encontró. Antonio quería aprobación, quería ser amado, quería escapar de la sombra de César, y Cleopatra ofreció exactamente eso. Las noticias que llegaban a Roma eran escandalosas. Antonio no salía del palacio durante días, hacía banquetes con Cleopatra, retrasaba los mensajes de Roma. En el Senado, la gente susurraba: el general de Roma está perdido en Egipto. Y entonces las cosas se pusieron más feas. Antonio declaró a Cleopatra no solo su amante, sino la reina del Oriente. Para Roma, esto era imperdonable. Una mujer, especialmente extranjera, nunca podía ser igual a un general romano. El discurso cambió. Ya no se trataba de amor, sino de vergüenza. Los rumores en Roma iban así: Antonio está hechizado. Esa mujer le hace beber algo. César cayó en la misma trampa. Sí, la palabra magia realmente se usó. Porque para los hombres romanos, ningún hombre podía comportarse así por voluntad propia. Así que la culpa recaía en Cleopatra. Antonio estaba borracho, engañado, seducido. Así era como debía contarse. Pero el rumor más duro fue: Antonio está vendiendo Roma por Cleopatra. El chisme de que Antonio dividía tierras romanas entre los hijos de Cleopatra fue una bomba en el Senado. Para Roma, esto significaba traición. Fue entonces que Augusto intervino. La máquina de propaganda comenzó su trabajo. Antonio fue declarado traidor, Cleopatra la arquitecta de la traición. La historia contada al pueblo romano fue: un hombre fue derrotado por una mujer. Pero lo que se decía tras bambalinas era más complicado. Algunos susurraban que Antonio realmente se alejaba de Roma a propósito, buscando un nuevo orden centrado en Oriente. En esa versión, Cleopatra no era la causa, sino la socia. Pero este relato era peligroso, porque entonces Roma tendría que cuestionarse a sí misma, no solo a una mujer. Why? Entonces llegó Actium. Durante la batalla de Actium, la retirada de Cleopatra con la flota se convirtió en el momento más discutido en la historia del chisme. La historia oficial romana era clara. Cleopatra huyó, Antonio la siguió, y la guerra se perdió. Pero tras bambalinas, circulaba otra versión. No fue una huida, fue una retirada planeada. Que Antonio siguiera a Cleopatra se contaba como perdió la cabeza por amor. Pero algunos susurraban que Antonio ya sabía que perdería la guerra. Trataba de salvar a Cleopatra y su tesoro. Pero esa versión nunca pudo ser historia oficial. De lo contrario, Roma tendría que admitir sus propios errores estratégicos, no culpar a una mujer. Después de Actium, todo colapsó. Antonio ya no era una leyenda en Roma, era una vergüenza. Cleopatra fue demonizada. La nueva historia de Roma estaba lista. Una mujer casi puso de rodillas a Roma. Y lo más oscuro aún estaba por venir. Ahora venía el asunto de la muerte. ¿Había serpiente, veneno o una ejecución escenificada? Roma no derrotó realmente a Cleopatra el día que murió. Roma respiró más tranquila al poder escribir por sí misma la historia de su muerte. Porque mientras Cleopatra viviera, era una posibilidad. Cuando murió, pudo convertirse en cuento. Cuando murió Antonio, Cleopatra parecía no tener más cartas políticas. Pero en los pasillos romanos, todos decían lo mismo: esa mujer no se va sin hacer su último movimiento. Cuando Augusto entró en Alejandría, no mató a Cleopatra de inmediato. Esto desató una tormenta de rumores.
La tradición romana dictaba que las reinas enemigas fueran encadenadas, llevadas a Roma y exhibidas en el desfile de la victoria. Se decía que ese era precisamente el plan de Augusto. Cleopatra sería traída a Roma, expuesta a la multitud, humillada, su leyenda destruida. Y Cleopatra lo sabía. El rumor más áspero que corría en Roma era: Cleopatra no se suicidó, murió para evitar ser capturada. Pero no terminó ahí, porque la manera de su muerte se convirtió en una herramienta de propaganda. La historia de la serpiente, una cesta, un áspid, una escena dramática. A los romanos les encantó esa historia. Era exótica, oriental, peligrosa. Hacía a Cleopatra mística, extraña, irracional. Sin embargo, en los pasillos nadie la creía del todo, porque el hecho de introducir una serpiente en el palacio, dejar que mordiera sin ser vista, era solo teatral. El chisme se movió rápidamente a otros lados. Algunos afirmaban que Cleopatra había usado venenos preparados. Ya era conocido, Cleopatra experimentaba con venenos. Sabía qué dosis era indolora, cuál rápida. Esta versión era más peligrosa para Roma, porque significaba que Cleopatra mantuvo el control hasta el final. Así que esa historia fue relegada al fondo. Pero había otro rumor, más inquietante. Augusto le dio tiempo para suicidarse. No la mató directamente, sino que le dejó la puerta abierta. Porque si Cleopatra moría, Augusto no tendría que exhibirla en Roma. Cleopatra muerta era mucho más útil que viva, porque los muertos no protestan. Pero el chisme se volvió aún más oscuro. Algunas versiones dicen que la muerte de Cleopatra nunca se vio con certeza. Su cuerpo fue eliminado rápidamente. No todos pudieron verla. Más extraño aún, nunca se encontró claramente su tumba. Un nuevo rumor corrió en Roma. Una reina no es enterrada tan silenciosamente. Esto generó otra teoría. La muerte de Cleopatra fue fingida. Sí, ese rumor era descabellado, pero no completamente descartado. Algunos susurraban que fue llevada secretamente a otro lugar, que su nombre fuera borrado de la historia. La historia oficial suprimió rápidamente esa teoría, porque incluso la posibilidad de que Cleopatra pudiera estar viva era una pesadilla para Roma. Y entonces vino el asunto de Cesarión. El hijo de Cleopatra fue eliminado discretamente. Rápido. Para Roma, el tema estaba cerrado, porque si Cesarión sobrevivía, la historia de Cleopatra nunca terminaría. Según los rumores, Augusto no tuvo ningún reparo con esto, porque en Roma se conocía bien un dicho: el hijo de una reina siempre es una posibilidad de venganza. Y aquí nació el rumor final. La muerte de Cleopatra no fue un final, fue el acto de silenciarla. Roma reescribió su historia, la convirtió en una mujer que murió por amor, porque esa versión era segura. Morir como estratega inteligente era peligroso. Ser recordada como una líder que eligió su propio destino era inaceptable. Así que romantizaron a Cleopatra. Así la hicieron la seductora. Así convirtieron su muerte en leyenda. Y tal vez el rumor histórico más duro sea este: Cleopatra no perdió. Roma tuvo que silenciarla. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Cleopatra realmente perdió? ¿O que Roma simplemente tuvo que silenciarla? Espero tus comentarios.